Hoy tenemos un tema interesante a conversar. Tenemos un tema interesante porque además tiene varias aristas que impactan directamente, y a propósito de los estudiantes y de los escolares, hay varias circulares que están dando vuelta de la Superintendencia de Educación respecto a normas, a modificaciones, a comportamientos, a definiciones, por ejemplo, sobre el aula segura y la aplicación de esta ley de aula segura. ¿Y qué es lo que, cuáles son los impactos que van a tener desde marzo en adelante? Es lo que vamos a conversar a continuación con Kevin Canales, director regional de Idea País. Kevin, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Leslie, Carolina. Muchas gracias por el espacio, por estar acá. Kevin, estábamos conversando cuando estábamos haciendo la presentación, mencionábamos que habían muchas circulares dando vuelta dentro de los organismos, eran circulares de la Superintendencia de Educación, pero que tienen que ver con muchas definiciones que ocurren al interior de los establecimientos educacionales y que, por cierto, impactan a la comunidad educativa. ¿De qué se tratan estos documentos que están dando vueltas y cómo en definitiva tienen su aterrizaje en los establecimientos? Sí, efectivamente, para explicarle un poco a los auditores cuáles son las atribuciones primero de la Superintendencia de Educación. La Superintendencia tiene varias atribuciones. Primero, fiscaliza el uso de recursos públicos, particularmente de las subvenciones escolares que se le entregan a los establecimientos educacionales con financiamiento público, vale decir, municipales y particulares subvencionados. También recibe denuncias de las comunidades educativas, de los padres y apoderados. Fiscaliza, por ejemplo, que las medidas disciplinarias se apeguen a la normativa educativa vigente. Y quizás la atribución más cuestionada, o quizás la que hoy día está en la polémica, es justamente aquella que dice relación con interpretar la normativa educacional vigente. Sobre eso... ¿Y por qué genera tanta preocupación esa circular? Porque ahora se acaban de entregar nuevas directrices a establecimientos educacionales, y esas directrices que hoy día se están entregando, probablemente hay dos situaciones muy preocupantes. La primera es que va a generar una excesiva carga burocrática en los establecimientos educacionales, también junto con una falta de seguridad jurídica, dado que hay un cambio bastante importante respecto de las directrices que se habían entregado anteriormente. Y en segundo lugar, porque hay una afectación, se sostiene, de la autonomía de las comunidades educativas para darse sus propias normas dentro, por supuesto, de un marco legal. Entonces, este cambio, esta innovación que ha hecho la superintendencia, de una superintendente, recordemos que ha sido nombrada ahora en agosto de este año, está generando bastante malestar, diría yo, en muchas de las comunidades que van a tener que enfrentar una carga burocrática muy alta, sobre todo en unas fechas que ya están próximos a irse de vacaciones. ¿Y a qué apuntan estas directrices, de forma específica? Porque tú señalas que generaría una mayor carga burocrática, que podría restarle autonomía a los establecimientos para tomar decisiones, pero ¿en qué casos específicas para que podamos comprender, por ejemplo alguna situación puntual que pueda generar problemas? Mira, yo diría que hay tres aspectos principales. Hay dos circulares que hablan de cosas distintas, pero si pudiera resumir los hechos, en primer lugar, hay, por ejemplo, una excesiva regulación del uso del uniforme escolar. Impone una serie de restricciones, de excepciones. Dice, por supuesto, que el uniforme escolar no es obligatorio, como ya lo sabemos. Hay muchos establecimientos hoy día que dentro de su proyecto educativo sostienen que el uniforme no es parte esencial y por eso es obligatorio. Pero dicen que si un colegio, por ejemplo, quiere hacerlo obligatorio, tiene que elaborar una serie de procedimientos. Se debe consultar al centro de padres, debe pasar por el consejo de profesores, también debe hacer un proceso consultivo a los estudiantes. Entonces, eso, aparte de toda la carga burocrática que ya hemos mencionado que genera, además viola de alguna forma la autonomía que tiene el colegio para establecer unilateralmente la obligatoriedad del uniforme. Por supuesto, siempre el marco legal. Siempre nuestra normativa educacional vigente hace mucho tiempo, no es algo nuevo de la superintendencia, tiene que estar acorde con los principios de no discriminación arbitraria, por ejemplo, y hay que establecer ciertas excepciones para el uso del uniforme, pero todas estas exigencias adicionales que se establecen, por supuesto que viola la autonomía de los colegios y además establece una serie de regulaciones que son muy exigentes a los establecimientos educacionales, que ya hace mucho tiempo se encuentran muy friccionados por la constante fiscalización de la superintendencia.
Hay otro tema que está relacionado también, otra de las circulares está relacionada con la aplicación del aula segura, un tema que en comunas que pertenecen hoy día al SLEP Andalén Costa han sido bastante necesarias de aplicar, ¿verdad? Lamentablemente, porque no solamente daña la relación al interior del establecimiento y entre los actores de la comunidad educativa, sino que también nos pone en una situación de alerta respecto al comportamiento que los estudiantes están teniendo previo a un entorno que siempre fue considerado como protegido. El colegio, la escuela, el liceo, siempre fue considerado como un espacio más protegido. Respecto al aula segura, ¿qué es lo que plantea la superintendencia? Que acá hay un cambio que es bien sustantivo. Hay que recordar que la ley Aula Segura se hace en el primer año del gobierno del presidente Piñera II, año 2018. Se aprueba y desde ahí la interpretación de la superintendencia respecto de la aplicación siempre fue solo para aquellos colegios que reciben financiamiento público, es decir, para colegios públicos y para colegios particulares subvencionados. ¿Ya? Los colegios particulares pagados quedaron fuera de aplicar esta ley, y recordemos que esta ley lo que tiene es que hace una serie de procedimientos abreviados donde el director tiene la capacidad efectivamente de hacer una suspensión de un alumno ante un caso, por supuesto, de connotación mayor, un hecho grave. Se puede suspender al estudiante, pero da plazos súper específicos. Hasta el momento la interpretación de la superintendencia era que los colegios particulares pagados podían tener sus propios tiempos, su propia normativa interna de suspensión. Y hoy día, sin mayor explicación de por qué se hace un cambio de interpretación, hoy día se incluye a los establecimientos particulares pagados, luego de 7 años de aplicación de aula segura. Y eso se cambia por la vía administrativa. Y recordemos que la superintendencia no tiene atribuciones para hacer cambios legales, solamente le corresponde interpretar la actual normativa. ¿Y cuáles serían los cambios? Ha generado... No, solamente ¿sí? para que nos pudieras detallar, Kevin, ¿cuáles serían esos cambios que afectarían a los colegios particulares pagados? La incorporación. No, pero sí, en términos de plazos. ¿Cuáles son los plazos que tienen los otros colegios? La justificación que hace la superintendencia es que hoy día, dado que los colegios particulares podían establecer sus propios plazos, decía que había estudiantes que incluso pasaban más de 3 meses, por ejemplo, suspendidos de su asistencia al colegio, lo cual evidentemente incumple el derecho a la educación. Pero ahora lo que se hace es que, por la vía administrativa, insisto, porque distinto era si hubiera un cambio legal, hay un acuerdo en el Congreso, en el cual los colegios particulares pagados ingresan a aula segura, es completamente legítimo, porque queremos proteger ciertos principios, pero hoy día van a tener que atenerse a aula segura, y ahí hay procedimientos, yo no recuerdo específicamente, pero por ejemplo, desde que se aplica la suspensión se da un plazo de 7 días para que se investigue y efectivamente se vea cuáles son las responsabilidades. Entonces hay una serie de plazos muy acotados que establece Aula Segura, que yo creo que es una buena normativa, es una buena ley que le da mejores herramientas a los directores de establecimientos, pero insisto que esto debería haberse hecho por la vía que corresponde, que por la vía legal y no por la vía administrativa de un organismo que no tiene atribuciones ni funciones legales para establecer nueva normativa. Kevin, estamos conversando con Kevin Canales, director de Idea País, sobre temas de educación y la incorporación de algunas modificaciones a través de distintas circulares que entrega la Superintendencia de Educación a las distintas comunidades educativas del país. Pero quiero salirme un poquitito de ahí y continuar en este contexto de educación, porque conocimos el lunes los resultados de la prueba de admisión, ¿cómo se llama? La PAES, prueba de acceso a la educación superior. Un poco rebuscado el nombre, para mi gusto. Prueba de aptitud académica era más simple. Y los resultados, la verdad es que evidenciaron una brecha aún más importante, por lo menos en la región del Biobío. De los 100 establecimientos educacionales que fueron sindicados como con alumnos con puntajes nacionales, solamente 34 corresponden a la región del Biobío. De esos 34 corresponden a regiones, 7 de esos a la región del Biobío. 34 de 100 corresponden a regiones. El grueso siempre se lo termina llevando Santiago, la región metropolitana.
34 a regiones, 7 a la región del Biobío, y de la región del Biobío no hay ningún establecimiento que sea un establecimiento ni municipal ni particular subvencionado. Todos los establecimientos son establecimientos particulares, incrementando o evidenciando una brecha que ya ha sido conocida por todos. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, la incorporación de los SLEP en el proceso educativo? Se supone que que el SLEP iba a entregar lineamientos para tener una educación pública que apuntara a la calidad, apuntara a un acceso más expedito y más mayor, que dotara un currículum, ¿cierto?, de egreso para los estudiantes que fuese muchísimo más acorde con las necesidades de hoy día. Voy a ser un poco tajante considerando el periodo que llevan los SLEP implementados, pero ¿hay una suerte de fracaso de este sistema de educación pública? Yo estoy de acuerdo con eso, respondería afirmativamente a esa pregunta. Por supuesto que todavía falta mucho por implementar de la nueva educación pública, pero hemos sabido al menos de los problemas administrativos, financieros, de gobernanza que han tenido los servicios locales de educación pública. Porque una dimensión a evaluar sería efectivamente si estos estudiantes rinden buenas PAES, si es que han subido sus puntajes SIMS, y hay toda una discusión, porque hay algunos artículos que dan cuenta que efectivamente ha tenido un efecto positivo, y hay otros que dicen que no ha tenido efecto positivo alguno, que no ha tenido ningún efecto. O sea, fue un cambio burocrático, pero sin mayor consistencia. Hay muchos desafíos. Hoy día estamos enfrentando, por ejemplo, la apertura ya, el traspaso de Andalien en Costa, en particularmente en la región del Biobío. Hemos visto también unas denuncias por un despido masivo de profesores, que eso, más allá de los SLEP, muchas veces son situaciones que cargan, dado el desorden financiero y administrativo que tienen los DAEM de las distintas municipalidades. Entonces, muchas veces esos problemas administrativos se traspasan a los servicios locales de educación pública. Y quizás un tema que es bien relevante analizar, al menos en nuestra región, tiene que ver, porque como tú decías, no existe ningún establecimiento público ni subvencionado de la región que esté dentro de los 100 mejores colegios, pero incluso si uno mira los dos colegios emblemáticos que podría tener nuestra región, que es el Liceo de Niñas y el Liceo Enrique Molina, ayer salió una nota en el Mercurio que da cuenta de cómo los liceos emblemáticos han ido disminuyendo en este ranking. Y de hecho el Liceo Enrique Molina nuevamente experimenta una baja en este ranking. Para ser súper preciso, por ejemplo, el año pasado estaba en el ranking 987 y este año está en el 1042. Imagínate. Y el Liceo de Niña está en el lugar 2006 el año pasado y este año está en el 2600, es decir, una disminución de 600 puestos. Y eso da cuenta, por supuesto, de que hay muchos desafíos que tienen los SLEP. Y de todas formas yo quisiera ser justo al menos con Andalien Sur, que creo que es un servicio local que está funcionando relativamente bien. De hecho, nosotros el año pasado hicimos un estudio. Ya mucho más años, es un SLEP que está muy consolidado. Empezó de los primeros SLEP que se... Y además, recuerdo que el SLEP Andalien Sur, no recuerdo si fue este año o la PAES de invierno de este año, del año pasado, tuvo un aumento significativo de los puntajes en algunos colegios. Sí, de hecho ese estudio lo hicimos nosotros en Idea País el año pasado, y justamente el resultado al que llegamos fue que el SLEP de Andalien Sur es el SLEP que tiene el mejor resultado PAES de todo el país. O sea, ese quizá muy potente, y además había ido subiendo los resultados muy constantemente. Eso según los resultados de la PAES del año 2024. Del año pasado. Yo tendría que entrar a mirar hoy día las bases de datos de este año para ver en qué ranking quedó o cómo fue. Probablemente vamos a sacar algún reporte al respecto. Pero yo diría que la Andalien Sur lamentablemente es como una excepción de buen desempeño respecto de otros servicios locales que han tenido graves problemas financieros, de gobernanza y administrativos también. Pero igual puede ser un modelo a seguir si es que está funcionando bien. ¿Y no tendrá relación un poco, Kevin, con la cantidad de tiempo que lleva operativo el servicio? Porque el SLEP Andalien Sur tendrá aproximadamente unos 8 años. Sí, al menos los traspasos se realizaron en el año 2019. Los servicios locales de educación pública generalmente entran en funciones un año antes, después de hacer el traspaso de los colegios. Claro. Y hay distintos factores, o sea, es difícil evaluar cada uno de ellos. No tenemos quizá evidencia suficiente para saber si es que esto se debe a efectivamente una buena gestión de parte
de los funcionarios del Servicio Local de Educación, o también responde a que, por ejemplo, estos servicios locales agrupan a establecimientos que históricamente han tenido un buen desempeño. Las comunas que tienen el SLEP quizás no son las más vulnerables de la región. ¿Sí? Es distinto, por ejemplo, a Andalien Costa, que tiene un nivel de vulnerabilidad en sus alumnos quizás mucho mayor que lo que tiene Andalien Sur. Hay muchos factores que pueden influir. De hecho, del principal factor que afecta los resultados de la PAES son el capital cultural de los padres, que está netamente relacionado también con el nivel socioeconómico de los alumnos. Entonces, en el caso de Andalien Costa congrega 4 comunas que son bien complejas y que son muy diversas entre sí, porque está Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, donde hay un considerable número mayor de ruralidad respecto, por ejemplo, a lo que podría tener Andalien Sur. Sí, y que además Andalien Sur administra colegios, por ejemplo, que antes eran de la Municipalidad de Concepción o de la Municipalidad de Chihuayante, que son municipalidades mucho más grandes y que quizás tenían mejores condiciones para realmente hacer una gestión educativa como corresponde. Las municipalidades como las que tú nombras, Santa Juana, Lota, Coronel, quizás tienen menos recursos y por ende no tenían esa especialización para poder llevar a cabo la gestión de los colegios, y por ende esos colegios probablemente tenían, desde antes de la entrada en vigencia de los SLEP, un rendimiento mucho menor respecto de las otras comunas de la región que hoy día agrupan al SLEP Andalien Sur. Temas interesantes respecto a educación. Ojalá pudiésemos tener, Kevin, ese balance respecto a la gestión de los SLEP en los procesos educativos y cómo eso se refleja en datos, por ejemplo, en mediciones como la PAES para los establecimientos públicos. Muchísimas gracias por este contacto de hoy día, Kevin Canales, director regional de IDEA País, hablando de educación y los desafíos que nos proponen los resultados de la PAES y las definiciones que le proponen en realidad a los funcionarios de la educación, las circulares que han sido emitidas por la Superintendencia de la Cartera. Muchísimas gracias, Kevin, por esta conversación. Muchas gracias, Carolina Lesley. Muy buenos días. Nos vemos. Buenos días.